Vamos a hacer un pequeño resumen de las cuestiones que hemos estado recordando sobre variables aleatorias. Hasta el momento hemos hablado que el objeto de estudio de la probabilidad son los fenómenos o experimentos aleatorios, mismos que en probabilidad los representamos por medio de un espacio de probabilidad. Una vez identificado y definido podemos entonces cuantificar los resultados posibles o observables del experimento aleatorio mediante una función de omega los reales que denominamos variable aleatoria y cuya regla de correspondencia nosotros la definimos de la mejor manera o de la manera que más nos convenga para cuantificar lo que queramos cuantificar en relación a este fenómeno aleatorio. El definir una variable aleatoria sobre un espacio de probabilidad nos induce un nuevo espacio de probabilidad e induce una cierta medida de probabilidad en ese espacio. También hemos discutido que trabajar directamente con la medida de probabilidad inducida por una variable aleatoria no es precisamente lo más práctico matemáticamente. Entonces de aquí surge el concepto de función de distribución de una variable aleatoria. Esta función de distribución siempre existe, es una función que va de los reales al intervalo 0,1. Después discutimos una clasificación de las variables aleatorias dependiendo del comportamiento de su función de distribución. Cuando esta función de distribución, además de cumplir cumple las propiedades que cumple cualquier función de distribución, que son ser monótona creciente, continua por la derecha, y que el límite cuando su argumento se va a menos infinito es 0, cuando su argumento se va a más infinito es 1. Además de cumplir todo eso, si además se trata de una función de distribución escalonada, entonces tenemos una variable aleatoria discreta. Y ahí viene el concepto de función de masa de probabilidades y ya vimos que es equivalente trabajar con una o con otra. Típicamente va a ser más cómodo en el caso de variables aleatorias discretas trabajar con la función de masa de probabilidades. Y por otro lado, cuando tenemos el caso particular de que una función de distribución que solo está obligada a ser continua por la derecha resulta ser continua en todos los conjuntos de los números reales, entonces estamos hablando de una variable aleatoria continua. Y si además es derivable en todos los reales, excepto posiblemente en una cantidad cuando más infinito numerable, de puntos aislados, entonces podemos hablar del concepto de función de densidad de probabilidades y también ya vimos que es equivalente en el caso de variables aleatorias absolutamente continuas tener la función de distribución o la función de densidad de probabilidades. En este caso también vimos que es más fácil hacer cálculo de probabilidades con la función de distribución que con la función de densidad, porque con la función de distribución nada más hay que hacer algunas restas, con la función de densidad de probabilidades hay que integrarla, pero también comentamos que muchos de los modelos conocidos y más usados para variables aleatorias absolutamente continuas, pues están dados en términos de su función de densidad de probabilidades y con frecuencia no se tiene una fórmula explícita para su función de distribución. Y finalmente, para el tercer tipo de variables aleatorias que discutimos, las variables aleatorias mixtas, pues ahí no tenemos un concepto análogo como con las discretas o con las absolutamente continuas de función de masa o de densidad de probabilidades. Entonces, el cálculo de probabilidades con variables aleatorias mixtas se tiene que hacer directamente por medio de su función de distribución. Aunque también vimos que hay un teorema de descomposición para variables aleatorias y en particular las variables aleatorias mixtas se pueden analizar por medio de este teorema, reexpresando su función de distribución como una combinación lineal convexa de una función de distribución discreta y una función de distribución continua. Bien. Unas observaciones adicionales, quizás son demasiado triviales, pero me parece importante recalcarlas. Esta es la definición de función de distribución de probabilidades, ¿no?
la función de distribución de probabilidades valorada en un valor X, número real, es una probabilidad, es la probabilidad de que la variable aleatoria X reporte un valor menor o igual que un valor X minúscula, ¿no? Entonces, lo que nos reporta una función de distribución es una probabilidad, ¿no? Y por lo tanto es un valor en intervalo cerrado 0, 1. En el caso de la función de masa de probabilidades, que existe cuando estamos hablando de una variable aleatoria discreta, pues lo que nos da esta función son probabilidades puntuales. Y como tales, pues también son un valor que está en el intervalo cerrado 0,1. Pero cuando estamos hablando de funciones de densidad de probabilidades, el valor f sub x de x minúscula no es en sí mismo una probabilidad. Es un número real que se mueve en intervalo cero infinito, pero en sí mismo no, en contraste con la función de masa de probabilidades y con la función de distribución, este valor es un número real que no tiene directamente una interpretación probabilística. Esta función de densidad, que tiene dos propiedades, siempre ser no negativa y que la integral sobre todos los reales es 1, ¿no? Nos arroja probabilidades hasta que la integramos, ¿no? Ahí es cuando ya cobra un sentido probabilístico y es la integral sobre algún conjunto, algún boreliano de esta función de densidad de probabilidades, la que ya nos arroja una probabilidad, ¿no? Y por tanto un valor que está en el intervalo cerrado 0,1. Un comentario adicional que me parece importante realizar, que tiene que ver más con una cuestión de notación, es el siguiente. Por ejemplo, en el caso que analizamos de la que se conoce como variable aleatoria binomial, pues obtuvimos, es una variable aleatoria discreta y entonces obtuvimos su función de masa de probabilidades, ¿no? Y lo escribimos de la siguiente manera, es decir, x minúscula es un valor posible de esta variable aleatoria. La función de masa de probabilidades me va a dar la probabilidad de que la variable aleatoria x me reporte este valor x minúscula. Y luego tenemos dos parámetros, ¿no? Dijimos dado n y teta, que era n el número de repeticiones independientes del procedimiento que en cada repetición es éxito o fracaso. Y teta es la probabilidad de éxito en cada una de estas repeticiones. Estos valores tienen que estar dados para poder hacer este cálculo de probabilidades, ¿no? Y lo escribimos de esta manera, ¿no? Aquí está la fórmula que ya discutimos en su momento. Entonces, al vector de parámetros lo podemos denotar de esta manera y hablamos del conjunto en donde toma valores este vector de parámetros, es decir, el conjunto de valores admisibles para ese vector de parámetros, y a ese conjunto se le denomina espacio paramétrico. Otro caso que vimos fue el de la variable aleatoria uniforme, ¿no? Obtuvimos su función de densidad de probabilidades. Estamos hablando aquí de una variable aleatoria continua y de hecho absolutamente continua porque existe su función de densidad y es continua en un intervalo abierto a, b. Entonces, en este modelo probabilístico, pues A y B vienen a ser los parámetros del modelo, ¿no? Los parámetros de esta función de densidad de probabilidades, ¿no? Este vector de parámetros puede tomar valores en este conjunto que está aquí, ¿no? Que es un subconjunto de R2, ¿no? Y con la única condición pues de que R1 sea estrictamente menor que R2, ¿no? Entonces también en este caso este subconjunto de R2 viene a ser el espacio paramétrico de este modelo, ¿no? Entonces los modelos de probabilidad ya sea que estén dados en términos de su función de masa de probabilidades o su función de densidad de probabilidades, pues si tienen parámetros, bueno, entonces hablamos del espacio paramétrico como el conjunto de valores posibles para el parámetro o vector de parámetros del que se trate. En el caso, por ejemplo, de la variable aleatoria uniforme, pues obtuvimos también su función de distribución de probabilidades. Entonces, pues análogamente, pues escribimos así y minúscula la variable, ¿no? Pero dados el vector de parámetros y esta fue la fórmula que obtuvimos.